Hola a todos, bienvenidos de vuelta a su canal Lectura en Voz Alta. El día de hoy continuamos con el libro de Grandes Esperanzas, de Charles Dickens. Espero lo disfruten. Comencemos. Capítulo 14. Es cosa muy desagradable el sentirse avergonzado del propio hogar. Quizás en esto haya una negra ingratitud, y el castigo puede ser retributivo y muy merecido. Pero estoy en situación de atestiguar que, como decía, este sentimiento es muy desagradable. Jamás mi casa fue un lugar ameno para mí, a causa del carácter de mi hermana, pero yo santificaba el hogar, y yo creía en él. Llegué a tener la ilusión de que la mejor sala y la más elegante era la nuestra, que la puerta principal era como un portal misterioso del templo del Estado, cuya solemne apertura se celebraba con un sacrificio de aves de corral asadas, que la cocina era una estancia amplia, aunque no magnífica, que la fragua era el camino resplandeciente que conducía a la virilidad y a la independencia. Pero en un solo año todo esto cambió. Todo me parecía ordinario y vasto, y no me habría gustado que la señorita Havisham o Estela hubiesen visto mi casa. Poca importancia tiene para mí ni para nadie la parte de culpa que en mi desagradable estado de ánimo pudieran tener la señorita Havisham o mi hermana. El caso es que se operó ese cambio en mí y que era una cosa ya irremediable. Bueno o malo, excusable o no, el cambio se había realizado. Una vez me pareció que, cuando por fin me arremangase la camisa y fuese a la fragua como aprendiz de Joe, podría sentirme distinguido y feliz. Pero la realidad me demostró que tan solo pude sentirme lleno de polvo de carbón y que me oprimía tan gran peso moral que a su lado el mismo yunque parecía una pluma. En mi vida posterior, como seguramente habrá ocurrido en otras vidas, hubo ocasiones en que me pareció como si una espesa cortina hubiese caído para ocultarme todo el interés y todo el encanto de la vida, para dejarme tan solo entregado al pesado trabajo y a las penas de toda clase. Y jamás sentí tan claramente la impresión de que había caído aquella pesada cortina ante mí, como cuando empecé a ejercer de aprendiz al lado de Joe. Recuerdo que en un periodo avanzado de mi aprendizaje solía permanecer cerca del cementerio en las tardes del domingo. Al oscurecer, comparando mis propias esperanzas con el espectáculo de los marjales, por los que soplaban los vientos, y estableciendo cierto parecido con ellos al pensar en los desprovistos de accidentes que estaban en mi vida, y aquellos terrenos, y de qué manera ambos se hallaban rodeados por la oscura niebla, y en que los dos iban a parar al mar. En mi primer día de aprendizaje me sentí tan desgraciado como más adelante, pero me satisface saber que, mientras duró aquel, nunca dirigí una queja a Joe. Esta es la única cosa de que me siento halagado. A pesar de que mi conducta comprende lo que voy a añadir, el mérito de lo que me ocurrió fue de Joe y no mío. No porque yo fuese fiel, sino porque Joe lo fue. Por eso no huí, y no acabé siendo soldado o marinero, no porque tuviese un vigoroso sentido de la virtud y del trabajo, sino porque lo tenía a Joe. Por eso trabajé con celo tolerable a pesar de mi repugnancia. Es imposible llegar a comprender cuánta es la influencia de un hombre estricto cumplidor de su deber y de honrado y afable corazón, pero es posible conocer la influencia que ejerce en una persona que está a su lado. Y yo sé perfectamente que cualquier cosa buena que hubiera en mi aprendizaje procedía de Joe y no de mí. ¿Quién puede decir cuáles eran mis aspiraciones? ¿Cómo podía decirlas yo, si no las conocía siquiera? Lo que temía era que, en alguna hora desdichada,
cuando yo estuviese más sucio y peor vestido. Al levantar los ojos, viese a Estela mirando a través de una de las ventanas de la fragua. Me atormentaba el miedo de que, más pronto o más tarde, ella me viese con el rostro y las manos ennegrecidos, realizando la parte más ingrata de mi trabajo, y que entonces se alegrara de verme de aquel modo y me manifestara su desprecio. Con frecuencia al oscurecer, cuando tiraba de la cadena del fuelle y cantábamos a coro Old Clem, recordaba cómo solíamos cantarlo en casa de la señorita Havisham. Entonces me parecía ver en el fuego el rostro de Estela con el cabello flotando al viento y los burlones ojos fijos en mí. En tales ocasiones miraba a aquellos rectángulos a través de los cuales se veía la negra noche, es decir, las ventanas de la fragua, y me parecía que ella retiraba en aquel momento el rostro, y me imaginaba que por fin me había descubierto. Después de eso, cuando íbamos a cenar, y la casa y la comida debían haberme parecido más agradables que nunca, entonces era cuando me avergonzaba más de mi hogar, en mi ánimo tan mal dispuesto. Bueno, amigos, este fue el capítulo 14 de Grandes Esperanzas. Espero lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.